No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que no vamos a hablar de las cuestiones más acuciantes en estos momentos en Israel. ¿Por qué? Porque como cada viernes pueden ustedes escuchar un programa aparte donde analizamos más en profundidad lo que está sucediendo y que es bastante delicada la situación de Ehud Olmert hasta el punto que, según nos cuenta nuestro corresponsal en el programa, no se sabe cuánto tiempo va a permanecer todavía en el gobierno. Se espera su dimisión de un momento a otro. Pero les recomiendo que para escuchar hablar de esto, pinchen nuestro programa desde Israel, si están escuchando los programas por separado, y si están escuchándolo de manera completa, pues no tienen más que esperar. Y a continuación tenemos una charla con nuestro corresponsal, Gonzalo Mergui, donde analiza especialmente la delicadísima situación del primer ministro. ¿De qué vamos a hablar nosotros aquí? Vamos a hablar de Israel, pero como desde Israel las cosas son un poquito acuciantes, graves, hemos decidido traer una noticia positiva de Israel a nuestro espacio informativo. Hablaremos de algo que va bien. Hablaremos también, una vez más, de libertad de expresión. ¿Hasta qué punto el problema es la libertad de expresión o el mal gusto? Hablaremos, además, de judíos argentinos gays que están respaldando una ley de igualdad en Argentina. También hablaremos de Microsoft y terminaremos con una iniciativa de unos hermanos respecto a una obra pictórica los cuadros que pintó el genocida Hitler. Empezamos ahora en Oriente Medio con una noticia bastante interesante. La agencia judía de noticias informó ayer de que el Departamento Central de Estadísticas de Israel aseguró este jueves que la tasa de desempleo alcanzó su punto más bajo en 12 años. Según los datos publicados, durante el primer trimestre de 2008 se registró una tasa de desempleo del 6,3%, cifra inferior al 6,7% correspondiente al último cuatrimestre de 2007. Según el Departamento de Estadísticas, este índice tuvo un constante descenso desde mediados del año pasado y actualmente el número de personas sin empleo es de 185.000, la cifra más baja desde febrero de 1995. Muy interesante. Y bueno, la nota de la Agencia Judía de Noticias destaca que el principal aumento del índice de empleo se ha dado en el sector académico, con un ascenso del 5,6%. Así lo informaba el portal YNet, y es curioso porque de hecho es empleo de calidad en ese sentido, ¿no? Dentro del sector académico, pues llama mucho la atención que ahí siga habiendo trabajo y que se vaya fomentando más empleo. El número de adolescentes insertados en el mercado laboral aumentó también en un 4,3%. Y según los datos, más de 2,5 millones de jóvenes entre 15 y 17 años comenzaron a trabajar desde el primer trimestre de 2007. Lo que personalmente no sé si es una buena noticia o es que trabajan al margen de que estudian o es que han dejado las noticias, no lo sé. El caso es que el desempleo, el paro ha descendido y eso sí que es una buena noticia para un país que es una de las grandes lacras en el funcionamiento de los estados. Seguimos. Les vamos a hablar ahora de una noticia que llega desde Holanda, una noticia sobre más de caricaturas. Un caricaturista conocido por el seudónimo Gregorius Nexot fue detenido el 13 de mayo en Holanda, acusado de delitos de discriminación e incitación al odio o a la violencia a través de los trabajos que publica en su página web. El Parlamento rechazó la detención, a la que consideró exagerada y consideró que el arresto de apenas un día tuvo que ver con la intención del gobierno de conformar a los votantes musulmanes. La Fiscalía decidió retirar 8 de los trabajos de Nexot, colgados en su página web, por sobrepasar los límites de la libertad de expresión. Según explica la Fiscalía, estos dibujos atribuyen cualidades negativas a ciertos grupos de gente que insultan y constituyen un delito según el Código Penal holandés. El organismo antidiscriminación en Internet fue encargado de denunciar el trato de Nexot hacia los musulmanes y a las personas en general de razas distintas a la caucásica.
El director de este organismo, Niels van Tamelen, explicaba a un diario holandés que recibieron cerca de 80 denuncias de musulmanes o de sus organizaciones y de gente de color que se sentía insultada por los dibujos de Mexot. La verdad es que nosotros hemos podido ver una sola viñeta de estas, tampoco es que nos hayamos ido a investigar otras, y es francamente de muy mal gusto esa viñeta, y dicen que despiertan el debate sobre los límites de la libertad de expresión. A saber si es sobre los límites de la libertad de expresión, pero también la difamación y el buen gusto también, porque ni siquiera tienen ninguna gracia, ni siquiera son la que hemos podido ver, no tiene absolutamente nada que pueda ser destacable. En fin, el debate de siempre, los límites, hasta dónde se puede dibujar, hasta dónde no. Nos viene a todos el recuerdo de la crisis de las viñetas, lo sucedido en Dinamarca hace, pues yo pienso que un poquito más de un año, donde unos viñetistas, dibujantes, se atrevieron a dibujar, a representar a Mahoma, y entonces muchos musulmanes salieron en el mundo entero llenos de ira a destrozar, incluso hubo muertos en esas críticas. También se puso en ese momento, se reprochó a muchos otros dibujantes que no hubieran salido en apoyo de sus colegas daneses. Por el dibujo que hemos podido ver nosotros de este holandés, no tiene nada que ver con las caricaturas que habían hecho los daneses. Estas sí serían caricaturas realmente ofensivas y que bueno, insultantes. En fin, seguimos, nos dejamos de caricaturas y vamos a hablarnos ahora de leyes de igualdad. Seguramente este caricaturista tal vez no estaría del todo de acuerdo. La Asociación Judíos Argentinos Gays manifestó ayer su respaldo al proyecto de ley que reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo que fue presentado en el Congreso Nacional Argentino por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. El presidente de la entidad, Gustavo Micha, declaró a la agencia judía de noticias que es positivo que el Parlamento discuta la igualdad de derechos entre las personas, más allá de su orientación sexual. El dirigente aclaró que no conoce en profundidad la propuesta impulsada por el instituto, pero la comparó con lo que ocurre en Israel, donde la justicia ordenó al Estado que registre como casados a 5 parejas de homosexuales que contrajeron matrimonio en el extranjero. Pues el presidente de la entidad dijo que la organización cuenta con unos 700 judíos gays. Dijo también que hay muchas parejas consolidadas, pero que éstas no creen en la unión civil, así que no les va a afectar demasiado que se apruebe o no se apruebe la ley de matrimonio. Las expectativas, dijo, son buenas porque ser parte de un movimiento judío gay es para algo, para tener los mismos derechos. Así insistió Gustavo Micha. Bueno, la titular del Instituto para la Igualdad no se arriesgó a dar una fecha de aprobación de la ley. Estimó que habría consenso entre los bloques para la sanción de la norma por tratarse de un tema de derechos humanos, y la Corte Suprema de Justicia tiene varios amparos por resolver. Dijo que no hay también una cosa que nos llamó la atención es una cifra. Dijeron que no tienen, este instituto dijo que no hay una estimación de las personas que esperan la aprobación de la ley, y los datos oficiales al parecer hablan del 10% de la población que vive en pareja con otra del mismo sexo. Pues estas son las cifras que publicaba la Agencia Judía de Noticias respecto a esta noticia. Y bueno, pues veremos qué pasa con esta ley, si se aprueba, cuándo se aprueba. Nosotros seguimos. Les hablamos ahora de high-tech. El director ejecutivo de la empresa Microsoft, Steve Ballmer, estuvo de gira por Israel e inauguró un nuevo centro de investigación y desarrollo de la firma en la ciudad de Herzliya. Ballmer aseguró que Microsoft es una empresa tan israelí como estadounidense y calificó de muy avanzado el sector de la alta tecnología israelí. Aparte de los 2 centros de investigación que la empresa ya posee en la ciudad portuaria de Haifa, en los 2 últimos años Microsoft compró 5 empresas en Israel. Y esta nueva empresa está dentro de un campus que cuenta con 2 edificios con una extensión de 13.000 metros cuadrados y ha sido declarado estratégico. Y esto debe ser algo importante porque Microsoft solo lo ha declarado a otras 2 sedes que están ubicadas, una en China y otra en la India. Así que ahora ya hay 3, la otra está en Israel. Seguimos. Otra noticia que también plantea un poco la utilidad del arte en cierta medida y no sé, juzguen ustedes mismos. Los hermanos Chapman, los chicos malos del movimiento conocido como Young Brit Art,
han comprado 20 pinturas originales de Adolf Hitler para desfigurarlas. Según el dominical The Sunday Times, Jake y Dinos Chapman y su galería White Cube gastaron más de $200.000 en comprar 17 acuarelas y algunos óleos, todos ellos autentificados como obras del frustrado pintor que fue el genocida nazi. Jake Chapman calificó las pinturas de paisajes horribles y aseguró que él y su hermano las han embellecido con motivos hippies, para una exposición que se titula «Si Hitler hubiese sido hippie, qué felices seríamos todos». Pues no sé hasta qué punto no hay una superficialidad bastante grande en esto que están haciendo. Al principio, cuando uno empieza a leer la nota y ve que han comprado unas obras de Hitler para desfigurarlas, pues uno pensaba que de bronca, ¿no? De rabia, de odio, que querían hacerlas más monstruosas. Además, estos hermanos ya han hecho otras desfiguraciones en otro momento. En el 2003 desfiguraron varios grabados de Goya de la serie Los desastres de la guerra y les añadieron caras cómicas y hicieron, lo titularon como Insult to Injury, ¿no? Un insulto a las injurias. La verdad, también habían hecho ya antes con los nazis una exposición titulada Infierno, que habían puesto unas figuras en miniatura de nazis metidos en recipientes de cristal en forma de esvástica. Es decir, uno imaginaba que esto era por una cuestión ideológica, pero por lo visto es puro marketing y en ese sentido pues dan ganas de reflexionar al respecto. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a seguir reflexionando sobre esto, sobre arte. Vamos a seguir hablando de noticias culturales en esta ocasión con Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Masha? Muy bien. Quiero saber cuál es tu opinión respecto a esto de los hermanos Chapman. Pues me parece uno de estos típicos artistas que solo lo que quieren es llamar la atención y no saben cómo hacerlo. Uh-huh. Entonces normalmente recurren a este tipo de cosas. Hacer lo mismo con Goya que con Hitler, no sé. Porque yo realmente cuando empecé a leer la noticia pensé que era de rabia, que lo querían destruir y me pareció una iniciativa entendible, digamos. Exacto. Sí. Pero utilizarlo con fines pseudoartísticos, pues no sé. No. En fin, no sé, tal vez estemos muy rayados ahora con esto de la libertad de expresión que comentábamos de las viñetas. Uh-huh. En fin, cuéntame qué me traes. Vamos a salir de este jardín. Salimos. Primero, la red de juderías, que ahora con su sede de capital en León, que por cierto ya se va a acabar muy pronto, pues están haciendo una cantidad impresionante de actividades. La novedad es una nueva guía de todas las juderías españolas, un así libro muy bonito, grande, con fotos y explicaciones sobre las historias de las juderías y en general sobre el patrimonio pues sefardí. Uh-huh. Así que eso es una cosa. Bueno, muy bien. Tendremos una guía, sabremos todo lo que se puede encontrar. Todo. En Israel está por empezar el Festival Israel, es el festival más importante de artes escénicas. Y el 4 y 5 de junio habrá ahí un concierto de Jordi Savall, que ya les sonará más conocido. Bueno, el músico de música antigua, sobre todo, se especializa, va a dar un concierto titulado Jerusalén, ciudad de las dos paces, la paz terrenal y la paz celestial. Mira qué largo título. Donde va a participar también la soprano Montserrat Figueras. Uh-huh. Y va a haber músicos de España, Israel, palestinos, de Grecia, de Turquía, de Armenia y de Marruecos. O sea, una cosa muy multicultural, sin duda. Entonces eso, para los que están ahí en Jerusalén, el 4 y 5 de junio, tienen chance para ver este músico. Y por último, una noticia cinematográfica. Uh-huh. Tú seguramente te acuerdas de Dogma, ¿no? Dogma, sí, el de Lars von Trier, que empezó en el 95 con una serie de reglas de películas que se hacen
sin guión, sin escenario, así solo con una cámara. Pero con dogma. Esto siempre me ha hecho mucha gracia. Exacto. O sea, libertad absoluta, pero con unas reglas que no te puedes saltar llegan para nada. hasta el más pequeño detalle de producción. Sí, es el dogma es el tipo de cine que yo confieso que tengo mis reparos al respecto, pero bueno, ¿qué me cuentas? La cosa de es que desde que empezó eso en el 95 se hicieron 262 películas según Sí, te cuento que si tú quieres hacer una película exactamente igual que como ellos dicen que hay que hacer, pero quieres que sea dogma, tienes que pagar que te pongan el sello dogma. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Tengo entendido, yo no lo he hecho. Pero pues hay 262 películas que tienen el sello dogma. Ajá. Entre ellas acaba de salir la primera y única película israelí. Se llama Extranjeros. La hicieron pues dos jóvenes cineastas israelíes. Es su primera película así, un primer largometraje. Se llaman Erez Tadmor y Guy Nativ. Lo que ellos hicieron es, se fueron a Berlín cuando fue ahí el Mundial con un actor israelí y una actriz marroquí para que va a jugar, interpretó el papel de una palestina que se encuentran ahí en Berlín en los días del Mundial y pues la relación que... Un Mundial de fútbol en Berlín. El Mundial de fútbol en Berlín, el del 2006. Vale. Entonces lo rodaron. Uh-huh. Y pues ahora ya se está estrenando. Bueno, pues veremos qué tal resultado hay. Yo es que con el dogma tengo no sé... Sí, ya veo que no te está entusiasmando mucho esto. No, la noticia me entusiasma saber que ya hay dogma israelí. Ana, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Sí. En otros programas, ya en las noticias voy a dar un descanso a nuestros oyentes. Descansarán de mí durante unas cuantas semanas, aunque nos escucharemos en algunos otros programas. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Sigan en Radio Sefarad, que tengan un buen fin de semana. Shabbat Shalom. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy hablaremos primero de Oriente Medio, del intercambio de prisioneros entre Israel y Hezbollah. Hablaremos también de la muerte de Joseph Lapid, exministro israelí. Hablaremos en el Emirato Árabe de Bahrein han nombrado a una embajadora judía. Y terminaremos con una noticia sobre en el Museo de Cera de Berlín. Bueno, empezamos. Israel y el grupo chií libanés Hezbollah hicieron hoy un nuevo intercambio a través de la Cruz Roja, por el cual un espía colaborador de Hezbollah preso en Israel fue canjeado por los restos mortales de soldados israelíes fallecidos en la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Las autoridades israelíes liberaron a Nesim Nasser, espía que colaboró con Hezbollah, y los terroristas devolvieron los restos de soldados israelíes asesinados durante la guerra en Líbano. El ejército israelí indicó en un comunicado que médicos militares y rabinos someterán los restos a análisis de identificación antes de trasladarlos al Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, para efectuar pruebas adicionales. Sí, parece ser que estos restos no pertenecen a los soldados Ehud Golbasser y Eldad Regev, cuya captura por Hezbollah en julio de 2006 había desatado la guerra con Israel. Los de Hezbollah organizaron un acto con cientos de participantes para la llegada de Nasser y se ve que están agradecidos con Israel de la buena voluntad mostrada por intercambio de prisioneros. Aunque Hezbollah se ha negado a permitir la visita de representantes de la Cruz Roja y no ha dado ninguna prueba de vida de los soldados que tiene secuestrados, lo que parece confirmar que los peores pronósticos sobre estos soldados. Bueno, pues seguimos con un obituario. Fallece Joseph Lapid, exministro israelí, símbolo de los supervivientes del Holocausto.
El exministro israelí, periodista y símbolo de los supervivientes del Holocausto, Yosef Lapid, falleció el domingo a los 77 años de edad, víctima de un cáncer. Lapid ostentó la cartera de Justicia y fue viceprimer ministro en el gobierno de Ariel Sharon, surgido de las elecciones de 2003. Era, con 15 diputados, el momento de apogeo de su partido, el Shinui, de orientación liberal y creado para contrarrestar la creciente fuerza del sector ultraortodoxo judío. Sí, Lapid dimitió en diciembre de 2004 en protesta por la decisión gubernamental de transferir cientos de millones de shekels a los ultraortodoxos. Y esto fue interpretado por los analistas como una estratagema de Ariel Sharon para formar una nueva coalición con la que hacer aprobar la evacuación de Gaza, que tendría lugar entre agosto y septiembre de 2005. El Shinui se ha desinflado desde entonces hasta perder todos sus asientos en la Knesset, el Parlamento israelí. Lapid nació en Serbia, en Benovic, y dejó la política para presidir el consejo de Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén, que fue galardonado con el último premio de Príncipe de Asturias de la Concordia. El padre de Lapid murió durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración y el mismo Lapid se salvó en el último momento porque su madre lo escondió en unos lavabos. Como periodista, Lapid integró el consejo editorial del diario Ma'ariv y fue director financiero de la Autoridad Audiovisual de Israel. Lapid emigró a Israel justo cuando se creó el Estado en 1948. Incluso los ultraortodoxos, sus eternos rivales políticos, lamentan su fallecimiento y reconocen hoy la honestidad de un adversario que decía lo que pensaba. Seguimos con la siguiente noticia. El Emirato de Bahrein se convierte en el primer estado árabe con un embajador judío. El pequeño reino de Bahrein, situado en el Golfo Pérsico, acaba de hacer historia convirtiéndose en el primer estado árabe que nombra a un judío como embajador en el extranjero. El monarca Hamad bin Isa al-Jalifa ha encargado la delegación diplomática de su país en Estados Unidos a Judá Aznar Ibrahim Nono, una legisladora de 43 años perteneciente a la minoría judía del reino, apenas formada por 40 judíos. La mayoría de los habitantes de Bahrein, un estado musulmán con 500.000 de ciudadanos, profesan la rama chií del Islam, aunque están gobernados por la élite suní. Pues Nono especificó a la agencia norteamericana no haber sido elegida por su religión y se declaró dispuesta a servir a su nación antes de nada como bahreiní. Su primer cargo oficial fue en el Consejo de la Shura, la Cámara Alta del Reino, en la que solo 2 de sus 40 miembros, junto a la propia UDA, son judíos. El primer representante de esta minoría fue Ibrahim Dawood Nono, un hombre de negocios emparentado con la próxima embajadora, y que fue nombrado por el rey. Desde la Cámara Alta bahreiní, Uda Nono fundó la Sociedad de Observación de los Derechos Humanos de Bahrein, opuesto a la pena de muerte, aunque fue criticado por organismos independientes que lo describían como una ONG falsa, encargada de promover la política gubernamental a costa de la defensa de los derechos humanos. Nono fue incluso expulsada de una cumbre antitortura en Ginebra junto a otro legislador bahreiní, Faisal Fuad. Originario de Irak, país que tenía una amplia comunidad judía hasta la creación del Estado de Israel, la familia de Nono se trasladó a Bahrein a principios del siglo XX, junto con otras familias originarias de Bagdad, formando una comunidad de 1.500 personas. La mayor parte de ellos se instalaron años después en Israel. Los estrechos contactos de Bahrein con Occidente van en aumento y algunos medios ven tras el nombramiento de Nono una maniobra propagandística para intensificar la relación con Estados Unidos y fomentar una imagen aperturista del reino. ¿Cuál es la nueva atracción turística de Berlín? El Museo de Cera Madame Tussauds de Berlín anunció el viernes que Adolf Hitler formará parte de las célebres figuras que lucirán en el nuevo Museo de Cera, donde será representado como un hombre fracasado. Hitler será expuesto junto a otros personajes históricos alemanes, pero para que quede bien claro que no se trata de una figura digna de admiración, se le confinará en una reproducción del búnker donde pasó los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.
El personaje de cera estará detrás de una mesa con el fin de evitar que los visitantes del Museo del Centro de Berlín, que abrirá en julio, posen junto a él para tomarse fotografías. Bueno, se hicieron varios sondeos entre berlineses y turistas y el resultado fue bastante claro. Hitler era una de las figuras que querían ver expuestas, porque refleja la historia de Alemania y no podían dejarlo fuera. El secretario general del Consejo Central de Judíos en Alemania estimó que algunos supervivientes del Holocausto podrán considerar ofensiva la exposición, pero aseguró que no se oponía a ello siempre y cuando se hiciera de forma correcta. Él dijo que Hitler no debería convertirse en una atracción turística, pero esta exposición ayuda de alguna forma a normalizar la forma en que se trata a Hitler, a desmitificarlo en cierto modo. Damos paso a las noticias culturales con Ana. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Qué noticias culturales nos traes hoy? Hola Sara, bienvenida al espacio informativo. Bueno, hoy les traigo primero una exposición que se inauguró el 2 de junio, o sea, ayer. Sabes que ahora en Casa América, con Casa Sefarad Israel, hay unas jornadas sobre judíos latinoamericanos. Entonces, dentro de este marco, se inauguró una exposición que se va a presentar todo el mes de junio, del fotógrafo argentino Marcelo Brodsky. Se inauguró en la sala de exposición de la Secretaría General Iberoamericana. Él es judío argentino, ahora vive en España y hace muchas fotografías que tienen que ver con memoria, con víctimas. La exposición se llama Objetos de Memoria Atravesados. Y la Secretaría General Iberoamericana está en el Paseo Recoletos número 8, la pueden ver ahí hasta el 25 de junio. Bueno, muy bien, intentaremos no perdérnosla. Seguro. Otra cosa, ayer, como seguramente saben, fue el Día de Jerusalén, que se celebró pues en muchos lugares, y una celebración así peculiar, ¿no?, afuera de Israel, es que en Nueva York se organizó un desfile que decían que era el más largo del mundo desde 1948, de desfiles de judíos con música judía, con klezmer, con danzas del folclore israelí, y fue en el Central Park de Nueva York. Uy, ha de haber sido fantástico. Impresionante. Incluso lograron que todo el Empire State Building esté iluminado con azul y blanco. O sea, una cosa... Uy, me hubiera gustado ver eso. Impresionante, sí. Y bueno, sigo un poco con el tema de Estados Unidos, pero un libro que se publicó ahora en español, traducido del inglés, se llama El asombroso swing del golem. Es un cómic que cuenta la historia de un grupo de béisbol, pero de judíos en Estados Unidos en los años 20. Una cosa muy curiosa, donde también se aborda temas de todo lo que les pasa en sus giras cuando van a los partidos por todo Estados Unidos. Y también se enfrentan a casos de antisemitismo y todo tipo de cosas. La historia es que, como tienen problemas económicos, una agencia de publicidad les propone que uno de los miembros pase por Golem, este mítico del folclore judío. Entonces, pues todas las cosas que les pasan con el Golem y los judíos en Estados Unidos en los años 20. Una cosa muy interesante que ahora ya se puede encontrar, ¿sí?, en España en español. Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias a nuestros oyentes y hasta mañana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. Hoy los titulares serán la visita de Olmert a Estados Unidos, las palabras de Moratinos ante el Congreso Judío Latinoamericano, el presidente de la CIA, Mosle, seguirá como presidente, y subastan una fotografía del atentado contra Hitler. Empezamos.
El primer ministro israelí Ehud Olmert inició ayer una visita de 2 días a Estados Unidos en la que se entrevistará con el presidente George Bush mientras su partido Kadima se prepara para sustituirle. Su encuentro con Bush se centrará en coordinar posturas ante el programa nuclear iraní y mejorar la coordinación en materia de seguridad entre Estados Unidos e Israel. El jefe de gobierno israelí tratará de convencer a su interlocutor de que determine su política hacia Teherán en función de los datos de los servicios de inteligencia israelí sobre el avance y el peligro del programa nuclear iraní. Para Olmert, el informe presentado en diciembre por las agencias de inteligencia estadounidenses, que asegura que Teherán suspendió su programa nuclear militar en 2003, infravalora el potencial y el peligro del plan nuclear del presidente Ahmadinejad. En cuanto a la cooperación en materia de seguridad, a Israel le interesa alcanzar una serie de acuerdos en proyectos conjuntos que sigan en pie con el próximo inquilino de la Casa Blanca. Mientras tanto, Olmert deja en casa un frente interno caldeado, con los principales dirigentes de su partido preparándose para unas elecciones primarias. Los simpatizantes de los grandes nombres del Kadima se han hecho ya con miles de formularios de inscripción de la sede de Petah Tikva, mientras que las delegaciones locales están actualizando el censo de militantes. El ministro de Transportes, Shaul Mofaz, es quien más apoyos internos ha logrado, aunque la opinión pública israelí se inclina por la titular de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni. Mofaz negocia desde hace días con el partido ultraortodoxo judío sefardí Shas, miembros de la coalición gubernamental, para formar y liderar un ejecutivo alternativo que evitaría la convocatoria de elecciones anticipadas, cuyo ganador sería el Likud de Benjamín Netanyahu según las encuestas. El lunes, el principal socio del gobierno, el ministro de Defensa y líder laborista Ehud Barak, se mostró partidario de la estabilidad del Ejecutivo, pero consideró absolutamente posible que hayan elecciones anticipadas este año. Moratinos traslada al Congreso Judío Latinoamericano el firme compromiso de España en la lucha contra el antisemitismo. El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, garantizó ayer el firme compromiso de España en la lucha contra el antisemitismo al recibir a las autoridades del Congreso Judío Latinoamericano, que reunió en Madrid a los principales líderes de la comunidad judía de Iberoamérica. Moratinos se entrevistó con el presidente del CJL, Jack Terpins, quien le transmitió su oposición a todo acto antisemita que ocurra en cualquier parte del mundo. El director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Eppelman, comentó que durante el encuentro con el canciller español también se analizaron las últimas declaraciones del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, quien aseguró ayer que Israel llegó a su fin y pronto desaparecerá. Por su parte, Moratinos también agradeció a Terpins su visita a Madrid y destacó la importancia de la comunidad judía iberoamericana en sus relaciones con la región. Durante la reunión, el ministro también expresó su interés por los trabajos desarrollados entre la Confederación de Comunidades Judías de España y el Congreso Judío Latinoamericano. En tanto, el ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo, destacó el compromiso de avanzar en el camino para igualar los distintos estatus religiosos de este país. La declaración fue realizada en un acto que las autoridades del CJL realizaron para distinguir al defensor del pueblo español, Enrique Mújica. Eppelman subrayó que este reconocimiento del ministro Bermejo apunta a profundizar la igualdad entre las religiones, lo que a su entender representa un hecho sin precedentes. El Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano se reunirá hoy para definir una agenda política que se prevé que tendrá como principal eje el peligro que representa Irán para los países occidentales y su programa de proliferación de armas nucleares. También está previsto que las autoridades del Congreso sean recibidas hoy por el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. La apertura del Congreso estuvo a cargo del profesor Manuel Tenenbaum, quien disertó sobre los judíos en Iberoamérica. Luego se realizaron distintas actividades culturales y se cerró la jornada con un panel sobre los emprendedores judíos en Iberoamérica, experiencia y proyección social. La jornada finalizará con la entrega del premio Ángel Pulido. En estas jornadas sobre judíos de Iberoamérica participan los principales líderes de las comunidades de Chile, Argentina, España, Uruguay, Venezuela, México y Brasil. Seguimos con las noticias. Mosley seguirá como presidente de la FIA.
El británico Max Mosley continuará como presidente de la Federación Internacional del Automóvil, tras recibir el apoyo de la Asamblea General Extraordinaria del organismo. Mosley, de 68 años, recibió el respaldo mayoritario en votación secreta efectuada tras verse envuelto en un escándalo sexual y continuará al menos hasta octubre de 2009, cuando concluye su cuarto mandato. Mosley se vio involucrado en una orgía de temática sado-nazi en la que participó y que fue destapada por el dominical británico News of the World. Mosley es hijo del prominente fascista británico de los años 30, Oswald Mosley, y negó las connotaciones nazis del episodio sexual y adelantó que iba a demandar al periódico. El británico, presidente de la FIA desde 1994, aseguró que no iba a dimitir del cargo, como solicitaron presidentes de clubes, federaciones e incluso el máximo responsable del Fórmula 1, Bernie Ecclestone, a menos que lo pida una mayoría de miembros. Dijo: si la Asamblea General está de acuerdo, continuaré hasta octubre de 2009, dejando casi toda la representación pública de la FIA a los 2 vicepresidentes. Esto me dará el tiempo que necesito para avanzar en las negociaciones actuales y para proseguir con los procedimientos legales que he iniciado contra aquellos que han causado tantos inconvenientes y desconcierto innecesario, detalló en una carta que escribió. Además, Mosley sugería que de este modo se llevará a cabo una transición gradual y ordenada para una nueva presidencia. Seguimos con una subasta de una fotografía del atentado a Hitler. Una fotografía del artista alemán Thomas Demann sobre el atentado frustrado contra Adolf Hitler en 1944 ha alcanzado un precio en subasta de 190.400 euros. Un portavoz de la casa berlinesa de subastas Villa Griesbach subrayó que se trata del mayor precio alcanzado hasta ahora por una obra de Demann en una subasta. La obra de Demann es una fotografía de grandes dimensiones que trata el tema del atentado fallido cometido contra Hitler el 20 de julio de 1944. A la hora de realizar sus fotografías, Demann acostumbra a preparar sus escenarios con cartón y otros materiales que dotan de veracidad las imágenes con texturas y colores acordes, con los que reproduce lugares o habitaciones históricas. De este modo logró una reconstrucción fotográfica del atentado frustrado contra Adolf Hitler el 20 de julio de 1944. La fotografía muestra un paisaje en ruinas que sería el resultado del atentado cometido en el Wolfshanse, el refugio del Lobo, al este de Europa, en lo que servía de cuartel general a Hitler y sus oficiales. Tras el atentado frustrado, fueron ejecutados numerosos oficiales de la Wehrmacht, acusados de participar en él. Ahora vamos con las noticias culturales con Ana. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Sara, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. ¿Qué noticias culturales nos traes hoy? Bueno, primero les traigo una presentación de libros. Saben todos ya que ahora en Madrid se celebra la Feria del Libro, entonces tenemos muchísimos eventos literarios. Uno de ellos, el 9 de junio, que es el próximo lunes, una presentación del libro que se titula Doron Ben-Atar y el libro de los nombres muertos. Lo escribió Aida Berliavsky. Lo patrocina también Casa Sefarad Israel y lo van a presentar en el Círculo de Bellas Artes. Es una historia así de suspense, de misterio. Exactamente. Doron Ben-Atar es un detective privado que sus oficinas son una de las mesas del café del Círculo de Bellas Artes, así que es el lugar ideal para presentar el libro. Y pues lo contratan para localizar un ejemplar de un libro antiguo así del siglo XVII que fue robado, ya sabes, algo así muy misterioso. ¿Y toda la trama ocurre por Madrid? Sí, exacto. ¿Sí? Entonces se convierte así en la búsqueda como un Indiana Jones judío. Madrileño judío, muy bien. Y eso es entonces el lunes a las 7 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes. Muy bien. Otra cosa que les quería contar es que la Fundación IWO de Buenos Aires acaba de anunciar que están construyendo un nuevo edificio que será la Casa de Cultura Judeo-Argentina, que va a albergar la mayor biblioteca de cultura judía de Latinoamérica. La idea es
sabes que cuando fue el atentado en la AMIA, Sí. se destruyó también La biblioteca. sí, y muchísimos documentos fueron perdidos. Entonces, muchos voluntarios rescataron lo que pudieron y ahora por fin van a construir un nuevo edificio donde se van a guardar todos estos documentos y muchos más. O sea, va a ser ¿Y dónde algo lo van a construir? En Buenos Aires. ¿Buenos Aires? Sí, sí, sí. ¿Cerca del AMIA o...? Pues no vi la dirección, la verdad, pero bueno, apenas están anunciando que que empieza el proyecto. Seguramente ya hablaremos de eso cuando se inaugure y les vamos a decir exactamente dónde lo pueden encontrar. Y por último, una nueva exposición que se puede ver ahora en Berlín. Se trata de caricaturas de la época de la Segunda Guerra Mundial que hizo el artista judío alemán Robert Hans Olschwanger. Él se atrevió a dibujar muchísimas caricaturas, creo que hay como 200 en esta exposición, donde se burla de todos los nazis importantes. Sí, que fueron censuradas por los nazis y ahora se pueden ver. Sí, o sea, no solo censurados, y obviamente sí, su vida fue sí. en un gran peligro. Él sí logró escapar y llegó a Perú y ahí en Lima se quedó hasta el final de su vida. Y bueno, ahora esta exposición ya fue inaugurada con la presencia de Angela Merkel. Está en la iglesia Waterunser en Berlín y se puede ver ahí hasta el 7 de julio. Ah, muy bien. Eso A ver es si todo. la traen un poquito más cerca Sí, de aquí. suena muy interesante. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Qué Gracias. noticias tan interesantes. Nos despedimos. Hasta mañana.